Ella destruyó mi vida por envidia, así que me encargué de que su prometido descubriera quién era en realidad, pero no todavía. Tengo 28 años y mi prima tiene 29. Su nombre es Daniela. Y si tuviera que describirla en una sola frase, diría esto: Daniela siempre quiso tener mi vida, y un día simplemente se la quedó. Crecí en una familia bastante unida. No del tipo que vive amontonada, pero sí de esas donde cada fiesta, cada cumpleaños o incluso domingos cualquiera se compartían juntos. Mis padres eran copropietarios, junto con mis tíos, de una pequeña cadena de panaderías artesanales. Empezaron con un local y con los años expandieron a 5. Desde los 13 yo estaba metida entre rollos de canela, planillas de horarios y hojas de cálculo. Siempre se dio por hecho que, tras la universidad, volvería para hacerme cargo del negocio familiar. Daniela siempre estaba cerca. Vivía a 10 minutos y como nuestras madres eran hermanas, no había reunión en la que no estuviera incluida. Desde niñas, era la clase de persona que necesitaba sobresalir, pero lo hacía con una sutileza que no permitía reclamarle. Elogiaba mi proyecto de ciencias, solo para mencionar que el suyo ganó en la competencia regional. Se reía de mis chistes y luego los repetía en voz alta como si fueran suyos. De niñas, eso se podía dejar pasar, pero de adultas, no tanto. Mientras yo me enfocaba en cursos de administración, prácticas y pasaba cada verano aprendiendo de la panadería, Daniela elegía otro camino. Estudió marketing, cambiaba de empleo constantemente y repetía frases como: no nací para una vida de oficina. Nadie le reprochaba nada. Tenía la libertad de descubrirse. En cambio, mi camino estaba claro. Tras graduarme, volvería como responsable de operaciones y, eventualmente, me haría cargo total del negocio cuando mis padres se retiraran. Pero en mi último semestre, todo cambió. Tuve una infección en la vesícula que terminó en cirugía de emergencia. Pasé de preparar exámenes finales a estar en cama durante 6 semanas, apenas pudiendo sentarme sin dolor. Mientras me recuperaba, mis padres dijeron que Daniela ayudaría temporalmente para mantener el negocio en marcha. Cuando regresé, mi escritorio había desaparecido. La oficina estaba reorganizada. Proyectos que había iniciado ahora figuraban a su nombre. El personal que yo había formado recibía instrucciones de ella. Al preguntar a mis padres, me dijeron que Daniela había sido un gran apoyo y que yo debía reincorporarme sin generar conflictos, que había demostrado tener un sorprendente talento natural para el negocio y que me enfocara en sanar. Intenté mantener la calma, pensando que se acomodaría solo. No fue así. Daniela pasó de ser apoyo temporal a socia permanente. Empezó a tomar decisiones, liderar reuniones y, lo peor, hablaba de mí como si fuera un estorbo. La escuché decir a un proveedor que yo era dulce, pero demasiado frágil para el cargo. Aseguraba que mi ausencia había sido una llamada de atención para el negocio, como si mi salud fuese prueba de que no era confiable. Nadie la contradijo. Cuando confronté a mis padres, me pidieron que no complicara las cosas, que la unidad familiar era más importante que un cargo, que Daniela estaba haciéndolo bien y que yo debía seguir adelante. Pregunté qué significaba eso para mí. Me ofrecieron un rol de apoyo hasta que las cosas se estabilizaran. En otras palabras, el negocio para el que me preparé toda la vida ya no era mío. Y eso no fue lo peor. Daniela no había terminado. Mi novio de 2 años, Iván, alguien que yo había traído a la familia, que venía a reuniones para entender mi mundo, comenzó a acercarse a ella durante mi recuperación. Al principio eran bromas, miradas, publicaciones en redes con cómplices referencias. Pensé que era imaginación mía, hasta que Iván me dijo que necesitaba un tiempo. Una semana después, supe por una amiga en común que él y Daniela habían salido a tomar algo, y nunca lo dejaron. Cuando los enfrenté, Daniela me dijo con una sonrisa que Iván había estado confundido, que tal vez yo había exagerado la seriedad de nuestra relación. Ni una disculpa, ni una pizca de culpa, solo una mirada altanera y un encogimiento de hombros. Lo peor, nadie en la familia los cuestionó. Mis padres me dijeron que debía superarlo. Mi tía justificó el romance diciendo que el amor es impredecible. Incluso llegaron a decir que Iván estaría mejor con alguien más decidida. Esa noche hice una maleta y me fui. Me mudé a otra ciudad, corté contacto con la mayoría y comencé terapia. No grité, no publiqué indirectas en redes, solo desaparecí. Durante 3 años reconstruí mi vida. Me metí al sector inmobiliario de lujo y empecé a hacer conexiones discretas. Mis clientes eran ricos, reservados y bien conectados. Aprendí a moverme en ese mundo, sin ruido, pero con precisión. Hace un mes, abrí mi correo y vi un sabe de date, Daniela e Iván. Ningún mensaje personal, ningún llamado, solo un correo masivo con mi nombre perdido entre las copias.
No respondí. No hacía falta, porque conocía a la familia de Iván. Ellos me recordaban, y, a diferencia de Daniela, sabían quién lo había introducido en ese mundo. Cuando salíamos, yo llevaba a Iván a eventos de networking, exhibiciones de arte, cenas de inversores, lugares donde el dinero antiguo se cruzaba con las nuevas promesas. Siempre quería ir. Observaba, preguntaba, tomaba nota. Uno de los contactos que le presenté fue la familia Galiano. Vieja fortuna. Su apellido está en hospitales, centros culturales y media ciudad. Conocí a Esteban Galiano por trabajo. Acababa de heredar algunas propiedades y necesitaba a alguien confiable. No fuimos amigos, pero mantuvimos contacto. Al recibir el anuncio de boda, recordé que la firma de inversiones boutique donde Iván presumía trabajar tenía respaldo de los Galiano. Seguramente él nunca lo notó. Contacté a Esteban para preguntarle por una propiedad que había mostrado interés. Nos reunimos en un club privado. Le conté todo, sin drama, solo hechos. Recordaba a Iván de aquellos eventos. Se rió incluso. Luego le pedí un favor. Acordó organizar una cena, formal, estilo Galiano, sin prensa, con lista reducida de invitados. Envió la invitación directamente a Daniela e Iván, como si fuera una bienvenida a su círculo. Daniela confirmó en 10 minutos. La cena fue en su finca, un sábado por la noche. Ella llegó con un vestido que claramente no era su estilo habitual. Hablaba de marcas, de futuros proyectos. Iván parecía forzar cada conversación para no quedarse atrás. No sabían que casi todos en esa mesa conocían su historia. Laia, la hermana mayor de Esteban, tomó el control. Se hizo la mejor amiga de Daniela esa noche. Le elogió el peinado, la ropa, su brillo. Luego, con suavidad, empezó a preguntar sobre la panadería, la familia, el ascenso de Daniela en el negocio. Daniela no escatimó en historias. Dijo que había salvado el negocio, implementado sistemas nuevos, cerrado acuerdos importantes. Incluso afirmó que gracias a ella Iván se había convertido en un hombre más serio. Laia sonreía, asentía y tenía el teléfono grabando sobre su regazo. Grabó todo, incluida la parte donde Daniela se atribuyó un contrato nacional que yo había conseguido años atrás. Casi al final de la noche, la madre de Esteban intervino. No habló mucho, pero escuchó con atención. Luego miró a Daniela y le dijo: «Espero que sigas siendo la mujer que Iván cree que eres. Mantener esa imagen es agotador». Daniela se quedó inmóvil por un segundo, sonrió y se excusó para ir al baño. 2 días después, recibí un mensaje de ella. Solo decía: «Qué curioso encontrarse con tus viejos conocidos». No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio suele inquietar más a ciertas personas que cualquier palabra. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Iván empezó a notar que algo no estaba bien. Daniela estaba distraída, irritable, y de repente se mostraba obsesionada con agradar a la familia Galiano. Repasaba una y otra vez partes de la cena en voz alta, como si intentara descifrar mensajes ocultos entre líneas. Cuando Iván le preguntó qué pasaba, ella lo desestimó diciendo que eran ideas suyas y cambió de tema. Mientras tanto, los Galiano comenzaron a reducir sutilmente su apoyo a la firma donde trabajaba Iván. Nada demasiado evidente, pero lo suficiente como para generar tensión, menos presentaciones, retrasos en las aprobaciones, almuerzos cancelados. Actué rápido. Contacté a Evelyn Galiano, prima de Esteban y Laia. Es conocida por organizar brunches de despedida de soltera que funcionan como pruebas sociales. Solo se accede por invitación, y estar en su lista puede abrirte muchas puertas o cerrártelas definitivamente. Le envié un mensaje corto. Adjunté una foto de la invitación de compromiso y pregunté si podía incluir a una persona más en su próximo evento. No tuve que explicarle nada. Evelyn ya sabía perfectamente de qué clase de persona se trataba Daniela. La invitación al brunch llegó 3 días después y Daniela, sin perder tiempo, la publicó en redes con el comentario: «Al fin siendo vista donde pertenezco». Etiquetó la ubicación, la marca del champagne y acompañó la imagen con un fragmento de una canción que decía: «Esta es la vida que merezco». Lo que no sabía era que ese brunch no era una bienvenida, sino una trampa cuidadosamente diseñada para dejarla hablar. Porque a veces, lo mejor para mostrar cómo es alguien en realidad es darle espacio para que se exprese. Y Daniela adoraba escucharse. La invitación llegó en un sobrepesado, color crema, con su nombre escrito a mano en tinta dorada. Dentro había una tarjeta doblada que la convocaba a un exclusivo brunch en la villa de campo de Evelyn, con una nota que decía: «Tu presencia en la cena fue intrigante. Me encantaría escucharte más». Evelyn me llamó esa misma noche y dijo que quería hacer que el evento valiera la pena. Le pasé una lista breve de temas para dirigir la conversación: dinero, ética, lealtad familiar y cómo Daniela hablaba sobre las clases sociales. Le dije que, si la empujaba lo suficiente, Daniela caería en la trampa sin notarlo. El brunch se celebró un domingo por la mañana en la villa de Evelyn, una propiedad cubierta de hiedra,
escondida tras portones de hierro y un largo camino de entrada. Daniela llegó con un vestido de diseño que aún tenía la etiqueta de alquiler bajo el dobladillo, con un bolso estructurado y unas gafas de sol demasiado grandes para llevar en interiores. Llevó macarons de una pastelería famosa, repitiendo a quien quisiera oír que estaba considerando incluirlos en la mesa de postres para la boda. Las demás mujeres presentes tenían vínculos con los Galliano, por matrimonio, por herencia o por posiciones en juntas directivas. Daniela no captó la diferencia. Pensó que ella era la atracción principal. Evelyn comenzó elogiando su seguridad. Una de las invitadas preguntó por la panadería. Daniela contó cómo había salvado el negocio del caos, instaurado sistemas modernos y convertido todo en una empresa rentable. Dijo que yo siempre había sido demasiado emocional para tomar decisiones difíciles, y que a veces hay que poner el negocio por encima de la familia. Otra mujer le preguntó si había hecho las paces conmigo. Daniela puso los ojos en blanco y aseguró que yo seguía obsesionada y que no soportaba verla feliz. Agregó que yo siempre me había victimizando porque no soportaba que fuera ella quien había triunfado. Una de las asistentes, que dirige una organización para la salud mental, le preguntó amablemente si yo había buscado ayuda profesional. Daniela soltó una carcajada y dijo, ella es de las que cree que ir a terapia es una personalidad. Hubo 10 segundos de silencio. Nadie la contradijo. Solo bebieron con calma y cruzaron miradas. Daniela no notó el cambio de energía. Siguió hablando de Iván, diciendo que gracias a ella ahora era un hombre refinado, centrado, y que ella lo había llevado al trabajo de inversión boutique que tenía. Nunca tuvo rumbo hasta que yo le di uno, dijo. Lo que no sabía era que una de las asistentes, la misma que preguntó por la terapia, estaba grabando en secreto toda la conversación. El audio era claro. Cada insulto, cada fanfarronería, cada versión distorsionada de la verdad quedó registrada. Para el martes, la grabación ya estaba en el correo de Evelyn, quien me la reenvió sin decir una palabra. La escuché completa. Luego la subí a una nube privada. Eliminé todo dato identificable y la envié anónimamente a 2 contactos dentro de la firma de Iván. Solo dejé en el asunto, verificación de antecedentes. El jueves, 2 reuniones fueron pospuestas sin explicación. El viernes, Iván notó que 3 ejecutivos dejaron de saludarlo y su grupo habitual de almuerzo empezó a elegir otras mesas. Un colega le preguntó si había escuchado cierto episodio de podcast. No lo había hecho, pero comenzó a atar cabos. Le preguntó a Daniela si había dicho algo fuerte en el brunch. Ella respondió que las mujeres la habían amado y que solo estaban intimidadas por su seguridad. Le dijo que no dejara que los celos le nublaran el juicio. Luego, le sugirió que hablara menos con su hermana, por si acaso le estaba metiendo ideas. Mientras tanto, se envió otra invitación, un evento benéfico mixto organizado por los Galliano, con asientos asignados. Daniela fue ubicada junto al padre de Esteban, el miembro más reservado de la familia, que solo se involucra cuando algo requiere corrección. Para ese momento, yo ya había preparado lo siguiente, un dossier impreso con fechas, capturas de pantalla y correos donde Daniela me socavaba durante mi recuperación. Incluí pruebas de su manipulación, mentiras a la familia y una lista de cambios en la panadería que ella atribuía a sí misma, pero que eran míos. Lo metí en un sobre sin remitente y lo envié por correo directo a la hermana de Iván. Ella siempre había sido amable conmigo. Nunca mantuvimos contacto después de mi salida, pero sabía que las cosas no habían sido limpias. Sabía que leería cada página, y sabía que no diría una sola palabra sobre de dónde había salido. Mientras Daniela seguía presumiendo que el brunch le había abierto puertas y que las mujeres poderosas respetan a las poderosas. Lo que no imaginaba era que aquellas personas no estaban impresionadas. La estaban documentando, estaban observando, analizando si alguien como ella merecía estar cerca de su mundo. Y para ese momento, la respuesta era bastante clara. Los padres de Iván la invitaron a pasar un fin de semana en su propiedad de campo. Era una bienvenida formal, el tipo de gesto que en su entorno tiene mucho peso. Se suponía que sería algo discreto, solo familia cercana, algunas comidas y caminatas por los alrededores. Daniela lo convirtió en una alfombra roja. Llegó en auto privado, bajó con un abrigo de diseño hasta el suelo y anunció la marca de cada accesorio a medida que entraba. Los zapatos, el bolso, incluso la marca del esmalte de uñas, todo lo nombró en voz alta. Ava, la hermana de Iván, quien había recibido el dossier, la recibió con una sonrisa cortés. Jugó su papel, le dio un breve recorrido por la finca y observó todo. No levantó la voz ni mostró ninguna señal de lo que sabía, pero tampoco apartó la mirada. A la mañana siguiente, Daniela se levantó temprano para preparar el desayuno, algo que nunca hacía en su propia casa. Sirvió tostadas ligeramente quemadas, huevos mal cocidos, y lo llamó encantador y rústico. Se definió como una mujer tradicional que valoraba el hogar, lo cual contrastaba con lo que una vez le había dicho a Ava durante unas copas.
que la vida doméstica era una trampa para mujeres sin ambición. Más tarde, Ava la invitó a una caminata por los senderos del jardín. Hablaron del casamiento, la luna de miel y la lista de invitados. Entonces Ava le preguntó, con voz tranquila, ¿alguna vez te has sentido culpable por cómo llegaste aquí? Daniela sonrió y respondió, lo que importa es que estoy aquí. Lo que no sabía era que Ava llevaba su teléfono grabando en el bolsillo, con la excusa de probar una nueva aplicación de notas de voz. Esa noche tuvieron una cena formal. Daniela lució otro conjunto llamativo y volvió a presumir de la panadería. Contó que la había rescatado, que implementó un sistema que triplicó las ganancias y que había capacitado personalmente al nuevo personal. El padre de Esteban, que había leído todo el dossier, le hizo preguntas simples: ¿cuántas sucursales tienen? ¿Qué sistema exactamente? ¿Quién fue el principal proveedor el año pasado? Daniela tartamudeó, dijo un número incorrecto de tiendas, inventó una cifra de ingresos que no existía y mencionó a un proveedor que habíamos dejado de usar 3 años atrás. La mesa quedó en silencio. Iván la miró como si la estuviera escuchando por primera vez. Ella soltó una risa nerviosa e intentó cambiar de tema. Él no respondió. Después de aquella cena, Daniela se acercó discretamente a uno de los tíos de Iván y trató de guiar la conversación hacia la importancia de formar alianzas sólidas mediante el matrimonio. En medio de ese intento forzado, soltó una frase sobre lo crucial que era escoger con cuidado a la familia política. El tío levantó su copa con calma y le dijo, ten cuidado con quienes crees que están por debajo de ti. Luego se alejó sin agregar más. Mientras eso ocurría, yo llevaba a cabo mi propia jugada silenciosa. Contacté a una persona que trabaja en la organización de eventos de alto perfil, alguien que se encarga de coordinar a los proveedores más exclusivos. Le pregunté si el nombre de Daniela había aparecido recientemente en alguna contratación. La respuesta fue afirmativa, más de una vez. Una de las organizadoras me llamó luego de que le expliqué quién era yo y me preguntó si era la misma Harper, que Daniela no dejaba de mencionar. Me contó que Daniela había gritado a su equipo por unos menús de prueba, se negó a pagar el adelanto y les dijo que deberían sentirse honrados de tenerla asociada a su marca. Cuando el equipo le puso límites, ella lanzó una advertencia: los galianos se enterarán de esto. Lo irónico era que ni siquiera estaba invitada al siguiente evento familiar de ellos. Esa experiencia se fue transmitiendo de boca en boca entre los organizadores de eventos de lujo de la zona. En menos de una semana, muchos empezaron a etiquetarla como problemática, prepotente y conflictiva. Los rumores sobre ella circulaban más rápido que las invitaciones que seguía enviando. Tras la visita al campo, Iván le pidió un tiempo. No rompió el compromiso de forma directa, pero dijo que necesitaba espacio para pensar con claridad antes del enlace. Daniela respondió acusándolo de no saber manejar a una mujer con carácter y le dijo que era un privilegiado, emocionalmente frágil. Él no discutió, solo se mudó a una habitación de invitados. En ese punto, ya había entregado la grabación del brunch a una conductora de podcast que cuenta historias anónimas sobre relaciones disfuncionales y manipulaciones sociales. En esa grabación, Daniela se burlaba de la salud mental y me tachaba de obsesiva. El episodio aún no había sido publicado, pero ya estaba en camino. Mientras tanto, Daniela seguía ajena a todo. Buscaba una nueva florista porque la anterior se había retractado. Actualizaba su lista de regalos y seguía presentándose en redes como la futura Galiano. Pero en realidad, el círculo al que tanto deseaba pertenecer ya había empezado a cerrarle la puerta. El episodio se publicó un miércoles. Su título era sencillo: la trepadora que lo quería todo. La narradora era reconocida por compartir relatos verídicos, enviados por personas que habían vivido traiciones disfrazadas de encanto y relaciones construidas sobre apariencias. La voz de Daniela ocupaba casi la mitad del programa. Sus palabras, su risa, sus anécdotas mientras destrozaba mi imagen. Aunque se usaron nombres falsos, para cualquiera dentro de nuestro entorno, la identidad era evidente. Ese mismo mediodía, empezaron a aparecer publicaciones en grupos privados de Facebook. Gente preguntaba si alguien más reconocía a la mujer del relato. Se compartieron capturas, comentarios sutiles sobre aquel brunch, y pronto llegó a un subreddit conocido por divulgar escándalos sociales. Allí, alguien colocó una imagen del compromiso de Daniela junto a una cita directa del episodio. Todo se viralizó en cuestión de horas. La hermana de Iván, Ava, dejó un comentario anónimo en uno de los hilos más populares, confirmando detalles menores sin mencionar nombres, pero suficientes para que el relato ganara aún más credibilidad. Más personas empezaron a sumar piezas. Algunas incluso conectaron perfiles públicos de Daniela con sus frases en el podcast. En TikTok, los clips empezaron a circular con textos como "cuando el karma de tu prima se hace viral", o etiquetas tipo almohadilla cuento de hadas falso. Para el viernes, Daniela había perdido una cantidad visible de seguidores. Sus publicaciones promocionadas, ya fueran de maquillaje, joyería o comida gourmet, recibían menos atención,
Y los comentarios ahora eran indirectas como curioso cómo tratas a tu familia, ¿no? O la salud mental no es un chiste. Dos de los proveedores del evento cancelaron sus servicios. Una calígrafa argumentó conflictos de agenda y la florista, aunque devolvió el anticipo, indicó que su equipo no coincidía con el estilo del evento. Ambas habían escuchado el episodio. Daniela intentó mitigar el daño. Contactó a una firma de relaciones públicas que se especializa en gestión de reputaciones, esperando una solución express. Sin embargo, tras revisar su historial, rechazaron el caso con una respuesta cortés pero firme. Consideramos que la narrativa ya ha tomado demasiada fuerza como para revertirse sin generar más riesgos. Iván empezó a conectar todo. Le reclamó a Daniela por la grabación del brunch. Ella lo negó al principio, luego lo atacó por ser demasiado débil para soportar a alguien con éxito. Le dijo que se estaba dejando influenciar por personas envidiosas que no soportaban verla triunfar. Se fue del apartamento por 2 noches. Cuando volvió, Iván propuso postergar la boda, alegando que necesitaban más claridad económica. Daniela estalló. Lo acusó de querer abandonarla, afirmó que ella había sido quien lo impulsó a convertirse en lo que era, y gritó que no iba a ser la próxima historia triste de una mujer abandonada en el altar. Por ese tiempo, Esteban Galiano organizó una de sus cenas benéficas trimestrales. En esa ocasión, ni Iván ni Daniela figuraron en la lista de invitados. Esa omisión fue pública, la lista estaba etiquetada y compartida en redes. La gente se dio cuenta. Los rumores empezaron a intensificarse. Daniela había cruzado ciertos límites, y era probable que Iván ya no estuviera realmente involucrado. Yo envié un regalo de agradecimiento a Evelyn Galiano. Una orquídea rara en un macetero de cristal con una nota escrita a mano que decía: Tu brunch fue lo mejor de la temporada. Ella respondió con un solo emoji, una reina de ajedrez. Desesperada por recuperar su estatus, Daniela decidió organizar una fiesta privada el fin de semana siguiente. Alquiló una terraza, mandó hacer carteles personalizados e invitaciones brillantes. Apenas asistieron 8 personas. La mayoría se fue en menos de 1 hora. Nadie publicó nada. Solo una persona subió una historia borrosa con el texto: Cuando el ambiente es desesperación. En medio de todo esto, la madre de Iván me contactó. Quería hablar conmigo en persona, sin confrontaciones ni escenas. Acepté. Nos vimos en un restaurante tranquilo, y llevé una carpeta con pruebas, capturas de pantalla, mensajes con fecha, registros de lo que pasó durante mi operación, lo que Daniela hizo con el negocio, las mentiras, las manipulaciones, cómo me arrebató la relación. Ella leyó cada hoja con atención. No me interrumpió. Me pidió algunas copias y, al despedirse, solo dijo: Gracias por tu dignidad. Esa noche, recibí un mensaje de alguien a quien no veía desde hace años. El antiguo compañero de cuarto de Iván en la universidad. Me escribió: Por si te interesa, Iván está preguntando si todavía está a tiempo de cancelar todo. La tormenta aún no había alcanzado su punto más alto, pero ya se sentía la presión. Y Daniela seguía en el centro, girando como si aún tuviera el control. No sabía lo lejos que había caído ya. Iván se reunió con un viejo amigo, alguien de confianza para momentos difíciles. Durante el almuerzo, confesó que tenía dudas. Mencionó el podcast, los proveedores que se retiraron, la tensión creciente. Su amigo fue directo: Deja de suponer. Revisa tus propios mensajes. Mira lo que ha cambiado. Esa noche, Iván restauró conversaciones antiguas desde una copia de seguridad. Empezó a leer viejos mensajes, audios, capturas que no había borrado. Entre ellos, encontró uno mío, justo antes de mi cirugía, deseándole suerte para una reunión y agradeciéndole por estar siempre presente. También había un audio corto en el que hablaba de los planes de expansión de la panadería. Tranquila, centrada, muy distinta a la imagen que Daniela le había pintado de mí durante tanto tiempo. Y entonces vio los mensajes donde ella lo presionaba para que no respondiera a mis llamadas mientras yo me recuperaba. Decían que yo estaba inestable, que me aferraba a él por miedo. Pero lo que él descubrió contaba una historia diferente. Entre los archivos, encontró invitaciones de calendario que originalmente yo había creado, eventos para los que lo había incluido en la lista de invitados y que, más tarde, Daniela había tomado como propios. Era un patrón. Mi vida no solo había sido robada, sino también editada cuidadosamente. A la mañana siguiente, Iván me escribió: Te debo una disculpa. No lo vi en su momento, ¿podemos hablar? No respondí con palabras. En lugar de eso, le envié un archivo. Nada emocional, sin explicaciones, solo una línea de tiempo clara, ordenada y con capturas de pantalla que respaldaban cada hecho. Reuniones de la panadería, eventos, contratos con proveedores, cotizaciones, todo lo que Daniela había reciclado para sí. No describí cómo me había sentido, solo le mostré la verdad, punto por punto. Iván lo leyó 2 veces, luego se lo llevó a su padre. Le explicó todo y le dijo: Si me caso con ella, siento que voy a perder a todos los demás. Su padre no pidió detalles, solo respondió:
entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Más tarde ese día, Daniela revisó el portátil de Iván mientras él se duchaba. Vio el documento completo y notó mi nombre en las propiedades del archivo. Cuando él salió, ella cerró el portátil con fuerza y exigió saber por qué yo estaba de nuevo en sus vidas. Al ver que Iván no reaccionaba, entró en pánico. Le dijo que estaba embarazada. Él pidió una prueba. Ella se detuvo y, tras unos segundos, confesó que lo había inventado. Solo necesitaba más tiempo, murmuró. Eso bastó. Iván le dijo que el compromiso se terminaba. No discutió, no alzó la voz. Simplemente afirmó que la boda ya no sucedería. Ella arrojó una copa de vino contra la pared y, entre lágrimas, le suplicó que no olvidara todo lo que habían vivido juntos. Esa noche, él salió del apartamento con una sola maleta y se instaló en casa de sus padres. El evento no fue cancelado oficialmente, pero quedó en pausa, sin nueva fecha, sin planes, sin contacto. Al día siguiente, los padres de Iván se reunieron brevemente con Daniela y le informaron que todas las contribuciones financieras de su parte quedaban suspendidas. Nada se reconsideraría a menos que ella aceptara asistir a terapia. Daniela se burló en sus caras, los llamó manipuladores y se fue. Una hora después, publicó una historia de 40 clips en Instagram. Caminaba por un parque llorando, hablaba de traición, de cómo los celos destruyen todo. No mencionaba nombres, pero los mensajes eran claros. Acusaba a mujeres sin identificar de intentar arrebatarle su vida y romper un amor destinado a durar. Nadie le creyó. Las respuestas fueron demoledoras. Alguien enlazó el episodio del podcast con marca de tiempo incluida. Otro compartió un fragmento del brunch donde ella decía que la terapia era para quienes buscaban atención. Incluso hubo un montaje comparando su historia con antiguos comentarios suyos, acompañados del texto: elige una personalidad. Esa noche, recibí un correo desde una cuenta anónima. Sin asunto, sin firma, solo una frase en el cuerpo: conseguiste lo que querías. Pero si supieras lo que planea ahora, no dormirías esta noche. No respondí, pero tampoco lo borré. Sabía que Daniela no había terminado. Todavía no. Después de revisar metadatos y comparar huellas digitales, todo apuntaba a alguien del círculo íntimo de su boda. Probablemente una estilista amiga que había desaparecido de redes los últimos días. Quizá alguien que se acercó demasiado al caos y se asustó. Y con razón. Daniela había reservado un lujoso lugar bajo el nombre de CS Union Celebration. Lo que en principio era la boda, se había transformado en algo nuevo, una ceremonia de autocelebración, un rebranding público del evento cancelado. Lo más impactante, mantuvo a Iván en la lista de invitados y en los programas impresos. Iba a justificar su ausencia con una excusa de negocios de último minuto. Así, la prensa seguiría creyendo que eran pareja, mientras ella lo convertía en un acto de empoderamiento. Una ruptura de convenciones, sin perder la imagen de relación ideal. Invitó a blogueras de sociedad, fotógrafos de eventos y revistas de estilo de vida, bajo el pretexto de celebrar un hito de fortaleza femenina. En la lista había socialites, influencers locales e incluso una celebridad menor con la que había trabajado en el pasado. Algunas confirmaron, otras rechazaron, una me reenvió la invitación. Yo se la reenvié a Iván. Él no tenía idea de que ese evento existía. Estaba en el programa, mencionado en una cronología de logros como pareja, incluido en la organización de mesas, como si aún fuera su prometido. Los padres de Iván lo supieron al día siguiente y contactaron de inmediato a su abogado. Por la tarde, se envió una orden de cese a la sede del evento, al catering y a los medios contratados. Quedaba prohibido el uso del nombre o imagen de Iván en cualquier material vinculado al acto. 2 días antes de la ceremonia, el lugar se retiró. Daniela ya había pagado por muros florales personalizados, menús caligrafiados, un fotógrafo con dron y una torre de champaña para grabar. Todos los anticipos eran no reembolsables. Perdió miles. A la mañana siguiente, apareció en vivo en redes sociales. Sin maquillaje, con los ojos hinchados y voz temblorosa. Dijo que la envidia había intentado arruinar su celebración única, que algunas personas no soportaban verla triunfar, que el poder verdadero asustaba a los inseguros. No mencionó nombres, pero sus palabras fueron diseccionadas cuadro por cuadro por los usuarios. Esa misma noche, el podcast publicó un nuevo episodio titulado Cuando la máscara cae. Confirmaron su nombre completo. La vincularon con el audio del brunch e incluyeron un análisis de voz que comparaba sus declaraciones con otros registros públicos. También citaron a antiguos colegas, empleadas de la panadería y a un proveedor que había recibido amenazas por correo. Internet estalló. Capturas de sus mensajes circularon por Reddit, Twitter y TikTok. Un vídeo viral comparó el audio del brunch con su transmisión en vivo. El hashtag cuento de hadas falso fue tendencia. Incluso influencers que antes colaboraban con ella comenzaron a eliminar menciones y dejar de seguirla discretamente.
Y luego vino la caída. La junta de inversores de la panadería familiar convocó una votación. Daniela nunca había figurado como dueña, solo como imagen pública y asistente de gestión. Le pidieron que se apartara indefinidamente mientras revisaban la estructura interna y la estrategia de marca. No era personal, dijeron, era solo negocios. La familia Galliano actualizó la lista de invitados para sus próximos 2 eventos sociales. El nombre de Daniela no figuraba. Evelyn Galliano le envió un mensaje directo corto: evaluamos a nuestros miembros. Fallaste la entrevista. La captura de pantalla se filtró un día después. En medio de todo eso, recibí una carta manuscrita de Iván. No se justificaba, no pedía hablar, solo escribió que lo sentía, por haber callado, por haber visto cómo desarmaban mi vida pieza por pieza, por haberse convencido de que mantener la paz justificaba el silencio. Le respondí con una línea: el cierre es suficiente. No voy a revivir lo que ya sobreviví. Semanas más tarde, fui nombrada directora de una nueva firma de bienes raíces de lujo, fruto de la fusión de 2 empresas boutique con las que llevaba años colaborando. El evento de inauguración fue formal. Esteban Galliano dio las palabras de apertura. Se paró frente al micrófono y dijo: algunos se ganan su lugar, otros lo roban, pero Harper lo construyó. Nadie dijo nombres. No hizo falta. Jamás volví a contactar a Daniela. No la bloqueé. No respondí cuando me mandaban actualizaciones sobre su nuevo comienzo o su era de sanación. Pero un día, llegó una pequeña caja a mi oficina, sin remitente. Dentro estaba mi viejo delantal de panadería, el que tenía mi nombre bordado en una esquina, gastado por el uso, aún con restos de harina en las costuras. No había nota, no había explicación, solo la última pieza de mi pasado, finalmente, de regreso a donde debía estar. Y así fue como terminó todo.